Gasté todos mis ahorros para que su boda fuera perfecta. Cuando empezó el banquete, no había sitio para mí. Me quedé solo, observando desde lejos. Mi nombre es Elena. Tengo 68 años y, durante gran parte de mi vida, me dediqué a construir castillos de arena con una fe ciega en mis hijos. Es curioso cómo uno se niega a ver la verdad cuando la mentira es tan bonita. En mi caso, la mentira tenía una sonrisa perfecta, el cabello rubio de mi hija Sofía y los ojos que prometían un amor eterno. Mi castillo de arena era su felicidad, y yo era la obrera que, día a día, con cada gramo de mi sudor y cada moneda de mi bolsillo, se esforzaba por hacerlo más alto, más grande, más majestuoso. El colapso, cuando llegó, no fue un derrumbe, fue un susurro, una ausencia, un asiento vacío que me gritó en el alma que todo lo que había construido era una ilusión. Viví para mis hijos, especialmente para Sofía. Después de la muerte de mi esposo, el vacío en mi vida se llenó con su risa, sus sueños y sus ambiciones. Trabajé 2 empleos, vendí el coche familiar y dejé de viajar. Cada euro que ganaba no era para mi vejez, no era para mis caprichos, sino para el futuro que Sofía merecía. Quería que tuviera una vida sin las privaciones que yo conocí, sin las preocupaciones que me consumían. Quería ser su hada madrina, la que le abría las puertas a un mundo de oportunidades. Para mí, la felicidad era ver la suya. Para ella, yo era un simple banco, un recurso inagotable que debía explotar sin culpa. Cuando Sofía anunció su compromiso con Ricardo, mi corazón de madre estalló de alegría. Ricardo era un joven de buena familia, con un futuro prometedor y una cortesía que me hizo pensar que, por fin, Sofía tendría el cuento de hadas que siempre soñó. Ella me habló de una boda de ensueño, de un vestido de princesa, de un salón de fiestas digno de la realeza. Sus ojos brillaban y yo, estúpida de mí, creí que ese brillo era de felicidad, no de avaricia. «Mami, la boda es carísima», me dijo un día, con esa voz dulce que usaba para manipularme. «Ricardo y yo no tenemos para cubrir todos los gastos. ¿Podrías ayudarnos?» La pregunta era retórica. Por supuesto que la ayudaría. ¿Acaso no había gastado toda mi vida en prepararme para este momento? Revisé mis ahorros. Eran el fruto de 40 años de trabajo, el colchón que me aseguraría una vejez digna sin depender de nadie. Era mi seguridad, mi libertad. Pero Sofía necesitaba la boda de sus sueños. ¿Qué era mi vejez comparada con la felicidad de mi hija? La respuesta, para mi corazón ciego, era simple: nada. Saqué un préstamo hipotecario sobre mi casa para cubrir la parte que me correspondía. El proceso de planificación de la boda fue un torbellino de gastos y decisiones en las que yo no participaba, solo pagaba. Elegían un banquete de 10 tiempos, un vestido de diseñador, un fotógrafo que costaba una fortuna. Cada vez que intentaba dar una opinión, me recordaban que era su boda y que ellos tenían la última palabra. Yo era la chequera, no la madre. La chequera que con cada firma perdía un trozo de su futuro, mientras ellos, ajenos a mi sacrificio, diseñaban un día que nunca me incluiría de verdad. La mañana de la boda me desperté con un sentimiento agridulce. El sol entraba por la ventana, pero mi alma se sentía tan vacía como mi cuenta bancaria. Me puse el vestido que había comprado para la ocasión, un simple traje azul que contrastaba con el esplendor de la fiesta que yo misma había financiado. Nadie me había preguntado si necesitaba algo, si me sentía bien. Mi otro hijo, Pedro, me llamó por teléfono. «Mamá, ¿qué tal todo?», me preguntó con la voz distante y apurada. «Todo va bien, hijo. Sofía se ve hermosa». «Qué bueno. Mira,
El vuelo se retrasó. No creo que llegue a tiempo para la ceremonia, pero sí para el banquete. Te veo allá. Una vez más, el abandono. Pedro, que vivía en otra ciudad, había prometido acompañarme en ese día tan importante, pero su vuelo se retrasó. Yo sabía que no era una excusa. Simplemente no le importaba estar allí, a mi lado, para lo que sería el momento más importante de mi vida. Me vestí sola, me maquillé sola y salí sola. Tomé un taxi, porque mi coche lo había vendido para pagar parte del catering, y me dirigí al salón de fiestas, un lugar tan lujoso que me sentí una extraña en mi propia fiesta. Al llegar, la entrada estaba repleta de invitados, todos con ropas de gala y sonrisas de cartón. Busqué a Sofía con la mirada, pero solo vi a su suegra, una mujer con un collar de perlas que brillaban más que el sol, dándole órdenes a los camareros. Me acerqué a la recepción, sintiendo una mezcla de emoción y nerviosismo. «Buenos días, soy Elena, la madre de la novia», dije con una sonrisa que no me llegaba a los ojos. La anfitriona, una joven de rostro inexpresivo, revisó su lista. «Lo siento, señora, no veo su nombre aquí. ¿Será que está en la lista de los invitados de honor?» No soy una invitada, soy la madre. Disculpe, señora, la lista que tengo es la final. No hay asientos asignados para los padres. La novia me dijo que se sentaran con el resto de la familia en la mesa número 12. Mi corazón se detuvo. Mi propia hija, la que yo había alimentado, vestido y educado, no me había dado un asiento en la mesa principal. No había un lugar de honor para mí, la mujer que había vaciado sus bolsillos y su futuro para financiar este día. La mesa número 12, al fondo del salón, cerca de la cocina, era para la familia lejana. Me sentí como una invitada más, una extraña en un evento que era mi ruina económica. El aire se volvió denso. Las risas de los invitados, la música, el murmullo de las conversaciones. Todo se mezcló en un ruido ensordecedor que me taladraba los tímpanos. Mi hija, mi sangre, mi todo, me había relegado al olvido, a la sombra, a un asiento que ni siquiera existía en la mesa principal. Gasté mis ahorros en su felicidad y ella me pagó con la humillación. Me quedé allí, de pie en la entrada, como un fantasma en su propio funeral, sintiendo la mirada de los meseros y la risa distante de Sofía y Ricardo, quienes, en la mesa principal, brindaban por su felicidad, sin saber que la habían construido sobre las ruinas de mi corazón. En ese momento, la fe ciega en mis hijos se desvaneció por completo. Solo quedaba el eco de una traición, un vacío en mi alma y la certeza de que mi castillo de arena, aquel que levanté con tanto amor, no era más que polvo que el viento se llevaría. La venganza, entonces, no fue una elección, fue el único camino que me quedaba. La anfitriona, ajena a la tormenta que se desataba en mi interior, me señaló la mesa 12 con un gesto desinteresado. Era un rincón oscuro, cerca de la cocina, donde el ruido de los platos y las risas de los camareros ahogaban cualquier conversación. Mis oídos zumbaban. El vestido azul que me había costado un mes de salario se sentía como una camisa de fuerza. Busqué con la mirada a Sofía, mi hija, mi princesa. Estaba en la mesa de honor, la que yo había financiado, riendo a carcajadas con su suegra. Su rostro, iluminado por los destellos del candelabro de cristal, irradiaba una felicidad que me pareció una bofetada. No me había visto, o si lo hizo, no le importó. Era un fantasma, una sombra en la celebración de su propia vida. Me senté en la mesa 12, con mi corazón en la garganta. La silla era dura, incómoda. A mi alrededor había parientes lejanos, tíos que no había visto en 20 años, primos que apenas reconocía. Me saludaron con la cortesía forzada de quienes se saben relegados.
había una mujer que me preguntó: ¿Usted es la tía abuela de la novia? No, respondí, sintiendo cómo se me quebraba la voz. Soy la madre. Su rostro se tornó en una expresión de sorpresa y pena, una mezcla de compasión y asombro que me hizo sentir aún más pequeña. El banquete que yo había pagado comenzó a servirse. El aroma de las exquisiteces de la carta, los manjares, que Sofía y Ricardo habían elegido con tanto esmero, me revolvió el estómago. Cada bocado que la gente se llevaba a la boca era un trozo de mi futuro, de mi seguridad, de mis sueños de una jubilación tranquila. Los meseros, vestidos de punta en blanco, pasaban por mi mesa sin siquiera mirarme, como si yo no existiera. La humillación era tangible, pesada, una losa de mármol que me oprimía el pecho. Miré a la mesa principal. Sofía se levantó para hacer un brindis. Con su copa de champán en la mano, su vestido blanco brillando bajo las luces, era la imagen de la felicidad. «Quiero agradecerles a todos por estar aquí», dijo con su voz melodiosa, «a mis padres, por su apoyo incondicional y por hacer de este día el más mágico de mi vida». Padres, plural, incluyó a Ricardo, a su suegra y su suegro, a los que llamaba padres por el respeto y la posición que tenían. A mí, me incluyó en un agradecimiento genérico, como un objeto más en su lista de deseos cumplidos. No me miró, no me buscó con la mirada, solo sonrió a la multitud, mientras yo, su madre, la que le había dado la vida y la había mantenido a flote, estaba relegada al olvido. Las lágrimas que había contenido durante toda la noche me nublaron los ojos. No eran lágrimas de tristeza, sino de pura y dura rabia. Sentí como mi alma se helaba, como el amor que había sentido por mi hija se convertía en un resentimiento tan fuerte que me quemaba por dentro. El recuerdo de cada sacrificio, cada noche sin dormir, cada sacrificio económico, se materializaba en esa silla incómoda, en esa mesa al fondo, en el abandono que me había infligido mi propia sangre. Me levanté, sin hacer ruido, y salí del salón, ignorando las miradas curiosas de los pocos que me notaron. La música seguía sonando, las risas seguían resonando, la fiesta que yo había pagado continuaba sin mí. El aire frío de la noche me golpeó el rostro, despertándome de la pesadilla. Afuera, la luna brillaba y el sonido de las risas se desvanecía. Me senté en un banco, sintiendo cómo el mundo se me venía encima. Mi vida, mis ahorros, mi futuro, todo se había esfumado. No tenía nada, pero en ese vacío, en esa humillación, nació algo nuevo. Una determinación fría y despiadada. Una necesidad de justicia, de revancha. No me importaba lo que tuviera que hacer. Mi hija me había traicionado, había pisoteado mi sacrificio y me lo había hecho saber de la manera más cruel y pública. Me había negado un asiento en su vida. Y yo, Elena, me aseguraría de que no tuviera un asiento en el mío. El juego, mi juego, había empezado. Y yo, a diferencia de ella, conocía todas las reglas porque las había escrito con el dolor de mi alma. Regresé a casa en el mismo taxi que me había llevado. El conductor me miraba por el retrovisor con curiosidad, como si supiera que la mujer que iba de regreso no era la misma que había subido unas horas antes. La Elena que había dejado el hogar estaba llena de esperanza, la que regresaba de un vacío helado. El silencio del coche era tan ensordecedor como la fiesta que acababa de dejar atrás. El olor a flores de jazmín que había en mi vestido, las mismas que Sofía había elegido para su ramo, me recordaba la ironía de la situación. Me había gastado el alma en pagar una fiesta a la que ni siquiera me invitaron de forma digna. Cuando entré en mi casa,
El eco de mis pasos resonó en las paredes vacías. El salón, donde tantas veces había soñado con la felicidad de mis hijos, se sentía ahora como una tumba. Miré a mi alrededor. El sofá que compré con el primer sueldo, las fotos de mis hijos en la pared, los recuerdos de una vida que se había desvanecido. No había nada que me mantuviera allí. Mi casa, mi única posesión, el único lugar donde me sentía a salvo, estaba hipotecada. Había gastado cada céntimo en la boda de Sofía, y ahora el futuro me miraba de frente con una sonrisa cruel. Fui a mi habitación. No me quité el vestido, simplemente me senté en la cama, con la mente en blanco. Un pensamiento se abrió paso entre la niebla. ¿Qué hago ahora? La respuesta llegó con una claridad que me asustó. No me iba a quedar de brazos cruzados. No. Iba a permitir que mis hijos me pisotearan y salieran ilesos. Mi rabia ya no era una emoción, era una estrategia. El dolor se había transformado en un plan. Tomé mi computadora, un viejo portátil que mi nieto me había regalado, y comencé a hacer lo que no había hecho en años: investigar. Busqué el perfil de Sofía en las redes sociales. Lo que encontré fue una galería de mi humillación, fotos de su luna de miel en el Caribe, con un fondo de aguas turquesas y palmeras. Mi primer viaje como señora de Ricardo, leía el pie de foto. Leía los comentarios de sus amigos que alababan su belleza, su suerte, la boda de cuento de hadas. Ninguno de ellos sabía que el cuento lo había pagado una Cenicienta sin zapato. El dolor se transformó en un bisturí afilado. Cada foto, cada comentario, cada me gusta, era una confirmación de su traición. En una de las fotos, Sofía posaba con una cartera de diseñador que había visto en la vitrina de una tienda cara. Sabía que Ricardo no podía costear eso. El dinero había salido de un solo lugar: mis ahorros, los mismos que yo había sacrificado por su felicidad. Busqué el perfil de mi hijo, Pedro. Él también había publicado una foto, pero de la fiesta de la boda con un grupo de amigos. La descripción era: celebrando el gran día de mi hermana. ¡Qué fiesta! ¡Qué glamour! El mismo cinismo que Sofía, la misma indiferencia. Ambos, mis hijos, mi sangre, mis supuestos pilares, se habían convertido en mis carceleros. El plan comenzó a tomar forma en mi mente. Sería lento, preciso y devastador. No les haría daño físico, les haría daño donde más les dolía: en su reputación, en su dinero, en su ego. Ellos me habían humillado en público, así que yo los humillaría en público. Ellos habían robado mi futuro, así que yo me aseguraría de que no tuvieran uno. Tomé mi teléfono y busqué el número de mi abogado. El doctor Ramos, un hombre de 70 años con una voz grave y tranquila, había sido mi asesor legal por más de 20 años. Él había manejado el testamento de mi esposo y ahora tendría que manejar el de mi venganza. «Doctor Ramos, soy Elena», dije, y mi voz sonó tan extraña que casi no la reconocí. «Señora Elena, qué gusto oírla. ¿Ha pasado algo con la casa?» «Más que con la casa, doctor. Ha pasado algo con mi familia. Necesito que se prepare. Voy a iniciar un proceso legal». «¿Legal? ¿Contra quién?» «Contra mis hijos. Quiero demandarlos por fraude. Y no va a ser un asunto familiar. Quiero que sea público, que el mundo entero sepa lo que han hecho». El doctor Ramos guardó silencio. El eco de mi petición se sintió como un trueno en el teléfono. «Señora Elena, ¿está segura de esto? Las demandas familiares son asuntos muy complicados y a menudo dolorosos. Más doloroso es el vacío que siento en el pecho, doctor.
Más doloroso es saber que les di mi vida y ellos me pagaron con la humillación. Más doloroso es que no me dieran un asiento en la boda de mi hija. He perdido mi hogar, mi futuro. No tengo nada que perder, pero ellos lo tienen todo. Y lo que es más, lo tienen con mi dinero. El doctor Ramos, con esa sabiduría que le daba la edad, suspiró. Entiendo, señora Elena. Nos vemos mañana en mi oficina. Traiga todos los documentos de la hipoteca, los recibos de la boda, todo lo que tenga. Colgué el teléfono y una sensación de paz helada me invadió. Ya no era la Elena ingenua y ciega. Ahora era la Elena que iba a desenterrar el pasado, a exponer las mentiras. Mi venganza no sería dulce, sino justa. Mi hija me había negado un asiento en su vida, pero yo le negaría la comodidad y la felicidad que había robado para sí misma. La guerra había sido declarada, y yo, a diferencia de ellos, tenía la verdad de mi lado, y la verdad, al final, siempre gana. Me desperté al día siguiente con el primer rayo de sol. El dolor de la humillación seguía allí, una punzada constante, en el centro de mi pecho, pero ya no me paralizaba. Se había convertido en el combustible que necesitaba para seguir adelante. Me puse la ropa más formal que tenía, un traje de sastre gris que había usado en el funeral de mi esposo, y salí a la calle. Mi destino era la oficina del doctor Ramos, mi última esperanza de justicia. El doctor Ramos me recibió con la seriedad que lo caracterizaba. Su oficina era un santuario de libros viejos, papeles amarillentos y el olor a café recién hecho. Me ofreció una taza, pero la rechacé. No tenía sed, solo hambre de venganza. Le conté todo: la hipoteca sobre mi casa, los miles de euros que había invertido en la boda, mi exclusión de la mesa principal, la mentira de Sofía en las redes sociales. Cada palabra era un puñal que clavaba en el corazón de la mujer que fui, y que ahora, con cada una de ellas, se convertía en una estratega fría y calculadora. Él escuchó sin interrumpir, con esa paciencia de quienes han visto los peores horrores que una familia puede infligirse. Cuando terminé, suspiró, se recostó en su silla y se quitó las gafas. Sus ojos, enrojecidos por la edad, me miraron con una mezcla de pena y admiración. Señora Elena, lo que me cuenta es un caso de fraude, pero no es tan simple. El dinero lo dio voluntariamente. Su hija podría argumentar que fue un regalo. La humillación pública, aunque es un acto moralmente reprochable, no es un delito. Y la hipoteca, usted la firmó, nadie la obligó. Sus palabras eran un golpe de realidad. El camino sería más difícil de lo que pensaba, pero no me iba a rendir. No después de todo lo que había sacrificado. No fue un regalo, doctor, dije, sintiendo la rabia hervir en mis venas. Fue un chantaje emocional. Me dijeron que la boda no se celebraría si yo no ayudaba. Yo lo hice por amor, ellos lo hicieron por avaricia. Y yo tengo pruebas. El doctor Ramos me miró con una ceja levantada. ¿Pruebas? Mi teléfono, dije, sacando el aparato de mi bolso. Tengo mensajes de Sofía, donde me dice que no nos alcanzaría para todo. Fotos de los recibos de la boda, el contrato de la hipoteca, todo. Yo era una hormiga que había guardado provisiones para el invierno. Ellos eran cigarras que cantaban sin pensar en el futuro. Me explotaron, doctor, y ahora voy a asegurarme de que el invierno les llegue de golpe. El doctor Ramos sonrió. Era una sonrisa de complicidad, de entendimiento. Se inclinó hacia adelante y me miró a los ojos. Me gusta su analogía, señora Elena. La hormiga, un animal pequeño, pero con una fuerza inquebrantable y una mente brillante. Su plan no debe ser un ataque frontal, sino una estrategia de hormiga.
lenta, precisa y devastadora. En lugar de ir por el todo, vamos a ir por los detalles. Vamos a desmoronar su vida, no de golpe, sino pieza por pieza. Vamos a hacer que se ahoguen en su propia avaricia. Mi corazón se aceleró. Su plan era mi plan. No se trataba de una venganza ruidosa, sino de un acto de justicia silencioso. El doctor Ramos me explicó la estrategia. Primero, demandaríamos a Sofía y a Ricardo por un pequeño impago en el contrato del banquete. No importaba que yo lo hubiera pagado todo. Él encontraría una cláusula, una laguna, cualquier cosa que me permitiera abrir el caso. Luego, solicitaría una auditoría de todos los gastos de la boda, los recibos que yo había guardado, que ellos creían que había tirado, serían mi arma secreta. A partir de ahí, el plan se volvió más oscuro. Demostraríamos que el dinero que usaron para el viaje de luna de miel y las compras de lujo venía directamente de mis cuentas bancarias. No los demandaríamos por fraude, sino por un asunto civil que a largo plazo les costaría más. El objetivo era que las deudas se acumularan, que los abogados les costaran una fortuna, que las mentiras que habían construido sobre mí se desmoronaran una a una. Salí de la oficina del doctor Ramos con un sentimiento de poder que nunca había conocido. La Elena de antes habría llorado en un rincón. La Elena de ahora se sentía como una reina que iba a recuperar su corona. La venganza no se serviría en un plato frío, sino en un contrato legal, con cada cláusula calculada para infligir el máximo dolor posible. La hormiga, mi pequeña y laboriosa hormiga, estaba lista para la guerra. Y mi hija, mi cigarra, estaba a punto de descubrir que la vida no es un banquete eterno. La primera fase del plan de la hormiga se puso en marcha. El doctor Ramos, con la astucia que le daban sus años de experiencia, interpuso una demanda por incumplimiento de contrato en relación con el servicio de fotografía de la boda. La suma era irrisoria, apenas unos pocos cientos de euros, pero el objetivo no era el dinero, sino la apertura del caso. Como yo había pagado por adelantado y tenía el recibo a mi nombre, la demanda tenía una base legal. Yo, en teoría, era la cliente perjudicada por un servicio que, según la demanda, no cumplió con las especificaciones acordadas. La reacción de Sofía y Ricardo fue exactamente la que esperábamos. Creyeron que se trataba de un simple malentendido, una tontería que se resolvería con una llamada. «Mamá, ¿por qué nos demandas por la fotografía?», me preguntó Sofía con un tono de fastidio. Su voz sonaba distante, casi indiferente. «No, sé de qué me hablas, Sofía», le dije, mi voz sonando tan suave como una brisa de verano. Había practicado el engaño durante días, y ahora la mentira salía de mi boca con una facilidad que me asustaba. «Quizás se trate de un error, ¿no? Si quieres, pregúntale a tu padre. Él se encargaba de todos los trámites legales». Sofía no sabía que mi esposo había muerto y que yo era la única que manejaba mis finanzas. La mentira fue como un cebo, y ella lo mordió con la misma facilidad con la que un pez hambriento muerde un anzuelo. «¿Padre?». Su voz se elevó, denotando la confusión. «¿De qué hablas, mamá?». «Oh, mi amor, me siento un poco mareada, hoy». «No le hagas caso a esta vieja. Llámame luego. Tengo que descansar». Colgué el teléfono antes de que pudiera hacer más preguntas. El doctor Ramos me había advertido que sembrar la duda sería la clave. La ignorancia de Sofía sobre mis asuntos legales me daba una ventaja. Ella, que creía que el dinero era un pozo sin fondo, no tenía idea de que yo había vaciado la mina. La demanda legal llegó a la casa de Sofía y Ricardo como una carta bomba.
No entendían por qué una demanda por una suma tan pequeña podía tener consecuencias. Para ellos era un simple dolor de cabeza. Para mí era la primera estocada de la guerra. Contrataron a un abogado para que se ocupara del pequeño problema, sin saber que ese pequeño problema era la punta de un iceberg de traición y avaricia. El abogado de ellos, un hombre joven y arrogante, contactó al doctor Ramos. «Doctor, ¿de verdad van a llevar esto a juicio? Es una suma ridícula», dijo con desprecio. «Mi cliente no busca el dinero, sino la justicia», respondió el doctor Ramos, con esa voz de anciano sabio que lograba intimidar a cualquiera. «El contrato no se cumplió. Mi cliente está muy afectada por el trato que recibió. No vamos a detenernos hasta que se haga justicia». El abogado de Sofía y Ricardo, subestimando la gravedad del asunto, le sugirió a mi hija y a su marido que pagaran la suma, pero el orgullo de ellos no se los permitió. Ellos no iban a pagar por algo que no habían hecho. Mi plan estaba funcionando. La semilla de la duda estaba germinando. La siguiente fase fue más sutil. El doctor Ramos interpuso una solicitud para una auditoría de todos los gastos de la boda, alegando que había habido irregularidades en las facturas. La ley, aunque proteja la propiedad privada, también permite, bajo ciertas circunstancias, una auditoría para comprobar el origen de los fondos. Yo tenía todos los recibos, cada uno con mi nombre, mi firma, mi sacrificio. El banquete, el vestido, el fotógrafo, la orquesta, las flores, todo. La auditoría no era un ataque, era una pregunta. ¿De dónde salió el dinero? Cuando Sofía se enteró de la auditoría, la confusión se convirtió en pánico. «Mamá, ¿qué está pasando?» «El abogado dice que hay una auditoría de los gastos de la boda. ¿Por qué el doctor Ramos haría algo así?» «No lo sé, hija», respondí, fingiendo una voz de anciana confundida. «Creo que tiene algo que ver con las finanzas. Él me ayudaba. Con mi dinero, ¿sabes? A veces se me olvida». La respuesta de Sofía fue la que esperaba. Creyó que yo me había vuelto senil, que mi mente se estaba deteriorando. Corrió a decirle a Ricardo que la culpa de todo era mía, que yo estaba perdiendo la cabeza. El alivio en su voz era palpable. Si yo estaba loca, ella podía culparme por todo y salir ilesa. No sabían que la única persona que había perdido la cabeza era ella, al pensar que mi amor era una debilidad y no la fuerza que me daría la victoria. La auditoría, lenta pero segura, comenzó a desenterrar los secretos que Sofía y Ricardo creían enterrados. Mi plan de la hormiga, esa estrategia silenciosa, estaba dando sus frutos. No me importaba si me llamaban loca. La locura era un disfraz perfecto para la venganza. Y yo, a diferencia de ellos, sabía que la verdadera locura es creer que puedes construir tu felicidad sobre el dolor de la persona que más te amó. La guerra, mi guerra, estaba a punto de entrar en su fase más oscura. La auditoría de la boda de Sofía y Ricardo se convirtió en un proceso lento y meticuloso, como una araña tejiendo su telaraña. El doctor Ramos, con su paciencia de sabio, se encargó de que cada gasto, por pequeño que fuera investigado. El vestido de diseñador, el banquete de 10 tiempos, las flores exóticas, todo estaba en mis recibos. Los abogados de Sofía y Ricardo, cada vez más frustrados, no entendían por qué yo, una anciana que supuestamente perdía la memoria, estaba detrás de un proceso tan minucioso. Sofía, mientras tanto, seguía con su vida de lujo, ajena a la tormenta que se avecinaba. Publicaba fotos en sus redes sociales de su nuevo estilo de vida: cenas en restaurantes caros, viajes a lugares paradisíacos, bolsos de marca. Mi venganza no era un acto de ira, sino de precisión.
Mi objetivo era mostrarle al mundo que su felicidad era una mentira, una fachada que se derrumbaría en cuanto la verdad saliera a la luz. Una tarde, mientras revisaba mis documentos, encontré una serie de mensajes de texto antiguos que había guardado sin saberlo. Eran de Sofía. «Mamá, ¿podrías depositar el dinero para el vestido? La diseñadora no quiere esperar. Mami, el catering cuesta una fortuna, pero es lo que siempre soñé. Por favor, deposita el dinero». Eran mensajes que confirmaban mi versión de los hechos. No había sido un regalo, sino un chantaje. Imprimí los mensajes, los puse en un sobre y se los llevé al doctor Ramos. «Doctor, ¿le sirve esto?», le dije dándole el sobre. Él lo abrió, leyó los mensajes y una sonrisa de satisfacción se dibujó en su rostro. «Esto no es un arma, señora Elena, es una bomba atómica. Con esto podemos demostrar que sus hijos le mintieron, que le hicieron creer que el dinero era para la boda, cuando en realidad lo usaron para su propio beneficio». La próxima audiencia fue un campo de batalla. Los abogados de Sofía y Ricardo presentaron un informe que, según ellos, demostraba que no había habido fraude. Pero el doctor Ramos, con su calma y su voz grave, sacó los mensajes de texto. La sala se llenó de un silencio ensordecedor. Sofía y Ricardo, que estaban presentes, se miraron con pánico en los ojos. No podían negar la evidencia. La verdad, esa verdad que yo había guardado en mi corazón durante meses, estaba ahora a la vista de todos. El juez, un hombre serio y sin emociones, les preguntó: «Señorita Sofía, ¿son estos mensajes de su autoría?». Sofía no pudo responder. Ricardo, con la cara pálida, intentó excusarse. «Su señoría, mi esposa y yo hemos trabajado muy duro para esta boda. Mi suegra nos ha ayudado, sí, pero siempre ha sido su voluntad». El doctor Ramos lo interrumpió. «Señoría, con todo respeto, ¿es la voluntad de una persona hipotecar su casa, vender sus bienes, para financiar una boda donde la misma persona no tiene ni siquiera un asiento en la mesa principal? Mi cliente, la señora Elena, ha sido humillada, utilizada, y ahora se le acusa de mentir. ¿Le parece esto justo?». Las palabras del doctor Ramos resonaron en la sala. La humillación pública, esa que Sofía me había infligido, se le devolvía, ahora con una fuerza 1000 veces mayor. Sofía se levantó, indignada. «Esto es una mentira. Mi madre se ha vuelto loca. No es cierto que no le dimos un asiento en la mesa principal». «Ah, ¿no es cierto?», dijo el doctor Ramos con una sonrisa maliciosa. «Señoría, solicito que la notaria de la boda, la que manejó el registro de asientos, sea llamada a testificar». El rostro de Sofía se puso blanco. Sabía que la notaria, una mujer de negocios que había visto mi nombre en la lista de invitados, no podría mentir. La verdad, poco a poco, salía a la luz. Mi plan no era solo demandarlos por dinero, sino exponerlos, mostrarle al mundo lo que realmente eran. Un par de parásitos que se habían aprovechado del amor de una madre. Y yo, su hormiga, me aseguraría de que, al final del camino, se quedaran sin nada. La citación de la notaria a la corte fue el primer clavo en el ataúd de la reputación de Sofía y Ricardo. La notaria, una mujer de negocios con una reputación impecable, testificó con una voz clara y sin titubeos. Confirmó que, si bien yo estaba en la lista de invitados, mi asiento no era en la mesa principal, sino en la mesa de la familia lejana. Un detalle que Sofía había especificado con particular énfasis. La señora Sofía me pidió expresamente que no se asignara un asiento principal a su madre, declaró con una seriedad que heló la sangre de todos en la sala. Dijo que quería que la mesa principal estuviera reservada para la familia del novio.
El aire se volvió denso. Las miradas de los presentes se posaron en Sofía y Ricardo, quienes se habían sentado en la primera fila. Su arrogancia se había desvanecido. Sus rostros, antes llenos de orgullo, estaban pálidos. La verdad, esa que yo había guardado como un tesoro, los desnudaba ante el mundo. El juez, con una mirada de desaprobación, anotó en su libreta: la humillación que yo había sufrido en la boda se replicaba ahora en un escenario público, con testigos y con el peso de la ley. La noticia de la demanda se filtró a los medios locales. Un pequeño periódico de la ciudad publicó un artículo con el título «Boda de cuento de hadas o fraude familiar». Aunque el artículo no mencionaba nombres, el pie de foto mostraba el salón de fiestas que yo había pagado. No tardó en 1900 viralizarse en las redes sociales. Los comentarios al principio eran de confusión, pero con el tiempo la gente comenzó a atar cabos. Las fotos de Sofía y Ricardo en el Caribe, con los bolsos de marca, se contrastaban con la historia de una madre que había hipotecado su casa. Los me gusta se convirtieron en críticas, las felicitaciones en repudio. La imagen de la pareja feliz se desmoronaba. Mi hijo, Pedro, me llamó, con una voz llena de rabia y desesperación. «¡Mamá! ¿Qué diablos estás haciendo?», me gritó. «¿De verdad vas a arruinarle la vida a Sofía por un asiento en una mesa?». «No es por un asiento, Pedro», dije, con una calma que lo desarmó. «Es por el amor que me robaste, es por los sacrificios que ignoraste, es por la vida que me quitaron. Y no la arruiné yo, la arruinaron ellos, al creer que mi amor era una debilidad y no la fuerza que me daría la victoria». Pedro, que siempre había sido indiferente a mis sufrimientos, ahora estaba indignado. No por mí, sino por la reputación de su hermana. Me di cuenta de que mi plan no solo estaba afectando a Sofía, sino que también estaba exponiendo la avaricia de mi otro hijo. Mi corazón se endureció. El daño ya estaba hecho. No tenía nada que perder. Los amigos de Sofía y Ricardo comenzaron a distanciarse. Las invitaciones a fiestas y eventos de lujo dejaron de llegar. Los chismes, como un virus, se esparcieron por toda la ciudad. La sociedad que los había aclamado, ahora los repudiaba. Y lo que es peor, la familia de Ricardo, que había sido tan arrogante durante la boda, ahora los miraba con desprecio. Ellos, que se habían jactado de su posición, no podían tolerar el escándalo. Sofía y Ricardo estaban solos. En la siguiente audiencia, el doctor Ramos presentó el informe de la auditoría. Demostró con recibos y extractos bancarios que yo había pagado cada céntimo de la boda, el viaje de luna de miel y las compras de lujo que Sofía había exhibido en sus redes sociales. La evidencia era abrumadora. El juez miró a Sofía y a Ricardo con una expresión de decepción. «Señorita Sofía, señor Ricardo, las pruebas presentadas por la defensa de la señora Elena son irrefutables», dijo el juez con una voz grave. «Esta corte considera que se ha cometido fraude y chantaje emocional. La señora Elena, por lo tanto, tiene derecho a una compensación por los daños y perjuicios sufridos y a una indemnización por los gastos incurridos». La sentencia no solo incluía la devolución de todo mi dinero, sino también una multa millonaria por los daños morales. Sofía y Ricardo se quedaron petrificados. Su sueño se había convertido en una pesadilla. El cuento de hadas que habían construido sobre mi sacrificio se había derrumbado, y yo, la Cenicienta que no había sido invitada a la fiesta, era la que se quedaba con el tesoro. Ese día salí del juzgado con la cabeza en alto. La prensa me rodeó. Me preguntaron si me sentía satisfecha con la victoria. Y yo, por primera vez,
No sentí la necesidad de mentir. No se trata de la victoria, sino de la justicia, dije con una voz que, aunque temblorosa, era firme. Es la lección que les doy a mis hijos, que el amor de una madre no es una debilidad, sino una fuerza que, si se traiciona, puede convertirse en la ruina de una vida. La prensa me fotografió, no como una anciana desamparada, sino como una mujer que había luchado por su dignidad y había ganado. La noticia se esparció por todo el país. Mi historia se convirtió en un símbolo de la traición y de la justicia, y yo, una mujer que había estado al borde del abismo, me convertí en la reina de mi propia vida. La sentencia judicial, más que un veredicto, fue un terremoto que sacudió la vida de mis hijos. La orden de compensación por los gastos y daños morales era tan alta que Sofía y Ricardo se vieron obligados a hipotecar su casa para pagarla. El mismo método que yo había usado para financiar su felicidad, ahora ellos lo utilizaban para pagar su traición. La ironía, como un veneno, se filtraba en cada aspecto de sus vidas. El coche de lujo que Sofía se había comprado, la ropa de marca, los viajes, todo se convirtió en un recuerdo lejano. La vida que habían construido sobre mi ruina se estaba desmoronando, ladrillo a ladrillo. La venganza, que yo creía que sería dulce, tenía un sabor amargo. Sentía la satisfacción de la justicia, sí, pero también una profunda tristeza por lo que había perdido, el amor de mis hijos. Y en medio de esa tristeza llegó la sorpresa. Mi hijo, Pedro, me llamó de nuevo. Su voz, que antes era de rabia, ahora era de arrepentimiento. «Mamá, ¿podemos vernos?», me preguntó con la voz quebrada. «¿Para qué? ¿Para que me pidas que retire la demanda?», dije, con un cinismo que no pude evitar. «No, mamá, para pedirte perdón. He sido un idiota, he sido un cobarde. Siempre he mirado a otro lado. Siempre he creído que tú y Sofía se las arreglarían. Siempre he sido un espectador de mi propia vida. Y ahora, por tu culpa, he abierto los ojos. He visto lo que han hecho y me da vergüenza ser su hermano. Y me da vergüenza ser tu hijo». Las palabras de Pedro fueron un puñal en mi corazón, no de dolor, sino de una esperanza que yo creía muerta. Fui a su encuentro en una cafetería, un lugar neutral. El Pedro que vi no era el mismo que había ignorado mi sufrimiento. Estaba con la cabeza gacha, con la mirada de un hombre que se ha dado cuenta de que ha perdido más de lo que jamás ha ganado. «Mamá, Sofía y Ricardo han perdido todo. Han vendido la casa, se han quedado sin dinero, sin amigos, sin nada», dijo con una voz baja. «Tú también te has quedado sin nada, Pedro», le respondí, con una voz que, por primera vez, no estaba llena de rencor. «Perdiste a tu madre». Pedro se levantó y se sentó a mi lado. Me tomó la mano y la besó. Sus lágrimas cayeron sobre mi piel. Me contó cómo, en los días de la boda, él había estado en casa, no en un avión. Me había mentido, como Sofía, porque no quería lidiar con mi dolor. Le daba vergüenza mi sacrificio, mi amor incondicional, porque le recordaba la miseria moral de su propia vida. «Mamá, por favor, perdóname», me suplicó. «He sido un hijo terrible. Te he fallado y no sé si merezco tu perdón». Miré a mi hijo, a mi sangre, a mi carne, el mismo niño que había cuidado cuando tenía neumonía, el mismo joven al que había dado mi amor incondicional. La venganza me había dado justicia, pero no paz. La paz, esa que yo creía que encontraría con la caída de Sofía y Ricardo, estaba en el perdón. «No tengo nada que perdonar, Pedro», le dije, y por primera vez lo sentí de verdad. Simplemente, no hay nada que perdonar.
Acepto tu arrepentimiento y espero que te conviertas en el hombre que yo siempre soñé que serías. Pedro, con los ojos llenos de lágrimas, me abrazó. Un abrazo que yo había anhelado por años. Un abrazo que no era por dinero, no era por culpa, sino por el amor que, a pesar de todo, seguía vivo en su corazón. Y en ese abrazo, mi plan de la hormiga, esa estrategia fría y calculadora, llegó a su fin. Había recuperado mi dignidad, mi dinero y, lo que es más importante, a un hijo. A Sofía y Ricardo les había dado la lección más dura de sus vidas. A Pedro le había dado la oportunidad de redimirse. Y yo, Elena, por primera vez, pude mirar mi futuro sin miedo, sin dolor, con la certeza de que mi castillo de arena, aunque se había derrumbado, había dejado en el camino una lección que duraría para siempre. La vida de Sofía y Ricardo, una vez un escaparate de opulencia, se convirtió en una ruina. La sentencia los obligó a vender su flamante casa para pagar la indemnización millonaria. El proceso de desalojo fue tan humillante como mi exclusión de la boda. Los vecinos, antes fascinados por su estilo de vida, ahora los miraban con desprecio. Sus amigos, los mismos que habían aplaudido su boda, les daban la espalda. El silencio de las redes sociales de Sofía era ensordecedor. Las fotos de bolsos y viajes fueron reemplazadas por el vacío de su ego. La caída de Sofía no fue solo económica, sino social. Su círculo de amigos, tan superficial como ella, se evaporó. Las invitaciones a fiestas, los mensajes de texto, las llamadas, todo se detuvo. Los comentarios de sus seguidores, antes de admiración, se tornaron en burla y desprecio. La gente, que antes la veía como una princesa de cuento de hadas, ahora la llamaba la estafadora, la ladrona. Su felicidad, esa que había construido sobre la traición, se había desvanecido como la espuma de mar. Una tarde, mientras estaba en mi jardín, vi a un coche viejo y sucio estacionarse frente a mi casa. Era el coche de Sofía. Estaba sentada en el asiento del pasajero, con la cabeza gacha, mirando mi jardín. El mismo jardín que había descuidado, la misma casa que había hipotecado, la misma madre que había humillado. No se atrevió a salir del coche. No me atrevía a hablarle. El silencio entre nosotras, que antes era de amor, ahora era de culpa y de resentimiento. Pedro me llamó esa noche. Su voz, que se había vuelto cálida y llena de amor, sonó preocupada. «Mamá, ¿sabes qué? Sofía y Ricardo están viviendo con los padres de él. Su situación es terrible. No tienen ni para pagar la luz». Sentí una punzada en el corazón. No de pena, sino de alivio. No me arrepentía de lo que había hecho, ni de las lecciones que les había dado. La vida, como una maestra exigente, les estaba cobrando la factura de sus mentiras. «Pedro, su caída no es mi culpa, es su responsabilidad. Ellos eligieron su camino». Le respondí con una voz que, aunque suave, era firme. «Lo sé, mamá, pero me duele verla así. A veces pienso si no podríamos perdonarla». «No se trata de perdón, Pedro», lo interrumpí. «Se trata de justicia. El perdón, cuando no va acompañado de un arrepentimiento sincero, no es más que una excusa para la traición. Y yo, que he vivido mi vida en el amor y la compasión, me niego a ser el tapete de nadie». La conversación con Pedro me hizo reflexionar. Mi venganza había cumplido su objetivo. Había recuperado mi dignidad, mi dinero, a mi hijo, pero también me había convertido en una mujer más dura, más cínica. Había perdido la fe ciega que me había guiado durante toda mi vida. Había perdido la inocencia. Y en ese momento me di cuenta de que la venganza, aunque es justa, también te quita una parte de tu alma. La última pieza del rompecabezas llegó con una carta del banco. La hipoteca sobre mi casa había sido saldada. Mi hogar, que había estado a punto de ser embargado, era de nuevo mío.
La hormiga había ganado la guerra. El dinero, el futuro, el asiento en mi vida, todo lo había recuperado. Pero el precio que había pagado era mi inocencia. La última lección que me dio mi propia vida, que la traición, aunque se castiga con la justicia, deja cicatrices que duran para siempre. La última vez que vi a Sofía fue en un centro comercial. Ella estaba sentada en un banco, sola, con la mirada perdida en el vacío. Su rostro, antes lleno de vida, ahora estaba pálido y demacrado. El cabello rubio, que un día había sido su orgullo, se veía opaco y sin brillo. Llevaba una ropa sencilla y un par de zapatos desgastados. No me vio, o si lo hizo, lo ignoró. Sentí un nudo en la garganta. No de pena, no de tristeza, sino de la amarga certeza de que el amor que una vez nos unió se había disuelto en el odio, en la traición, en la distancia. Pedro me llamó esa noche. Su voz sonaba distante. «Mamá, Sofía me dijo que no la llame más. Dijo que te lo debo todo. A ti, que ella no tiene nada que decirme». El corazón se me encogió. La soledad, esa que yo había anhelado en un principio para reflexionar y planear mi venganza, se había convertido en mi corona. Había ganado la batalla, había recuperado mi dignidad, mi dinero, a mi hijo. Pero había perdido a mi hija. Ella, que había sido mi sol, mi luna, mi todo, ahora era una sombra. El doctor Ramos me invitó a cenar a su casa para celebrar la victoria. Me miró con una sonrisa. «Señora Elena, usted no solo recuperó su patrimonio, sino que también le dio a sus hijos una lección invaluable». «¿Invaluable, doctor? ¿Qué valor tiene una lección que me costó a mi hija?» El doctor me miró con compasión. «Usted es un ejemplo, señora Elena, un ejemplo de que el amor no es una debilidad, sino una fuerza, y que la justicia, aunque a veces sea dolorosa, es la única manera de recuperar la dignidad». Sus palabras eran sabias, sí, pero el corazón no entiende de sabiduría. Se entiende de dolor, de vacío, de recuerdos. El dinero no podía comprar la risa de mi hija, los momentos en el parque, las noches en vela. El dinero no podía borrar la herida de mi alma. Volví a mi casa. El mismo lugar que me había visto llorar, ahora me veía en paz. El mismo jardín que había descuidado, ahora me veía disfrutar de su belleza. El mismo sofá donde me había sentado a llorar, ahora me veía sonreír. Mi vida, aunque más solitaria, estaba llena. La guerra había terminado. Había ganado, sí, pero a un costo inmenso. El costo de mi inocencia, de mi fe ciega, del amor incondicional que un día sentí. La historia de mi vida no sería un cuento de hadas, sino una lección. Una lección de que el amor, cuando se traiciona, no se rompe, se transforma. Y que a veces, para recuperar el asiento en nuestra vida, tenemos que dejar ir a aquellos que nos lo negaron. Yo, Elena, había perdido a mi hija, pero me había encontrado a mí misma. Y en esa victoria no había ni odio, ni rencor, solo la amarga certeza de que la soledad, aunque justa, también puede ser una corona.